Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: El Espíritu Santo y la Iglesia. Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios 4, versículos 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. El Espíritu Santo, cuando lo dejo trabajar en mi vida como individuo que soy y en la vida de cada creyente individualmente, resulta en la razón de ser de la Iglesia como una comunidad espiritual de individuos transformados. El Espíritu Santo es el responsable final de la existencia de la Iglesia de Cristo. Dios desea lograr sus planes gloriosos a través de su Iglesia y nos da una misión para alcanzar a todo el mundo. Es un privilegio sagrado que quiera contar con nuestra ayuda. La Iglesia existe gracias a lo que Dios ya ha hecho y continúa haciendo por nosotros por medio del Espíritu Santo. Reconociendo esto, ahora sí es necesaria nuestra organización eficiente y la administración eficaz. Es el Espíritu Santo el que crea una comunidad espiritual y de compañerismo que tiene la palabra escrita de Dios, inspirada por el mismo Espíritu como su autoridad de fe y práctica. La Biblia, inspirada por el Espíritu, es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. Por seguro que sin la obra del Espíritu, la Iglesia unida no existiría y no podría completar su misión. El Espíritu Santo nos une de muchas maneras. No existiríamos como iglesia si el Espíritu Santo no nos uniera de manera efectiva, primeramente con Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Esta unión con Cristo es el fundamento de todas las bendiciones de salvación, porque todo lo que tenemos en el Señor proviene de Él. Nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación, al igual que nuestra santificación, nuestra vida victoriosa sobre el pecado y nuestra glorificación. Todo es recibido gracias a nuestra unión con Cristo. Por ello, Él debe ser el fundamento de nuestra experiencia cristiana completa. Además, por medio del Espíritu tenemos acceso a Dios el Padre. Jesús es la roca, el fundamento de nuestra salvación y aquel en quien todas las otras partes del edificio son construidas. Luego, la obra del Espíritu a nivel individual lleva a una comunidad específica de fe, la Iglesia. Cuando hemos experimentado la salvación por fe en Cristo Jesús solamente y habiendo sido tocados por el amor de Dios, hay una dulce comunión con el Espíritu Santo en la Iglesia. Los creyentes individuales están siendo edificados en una nueva morada espiritual de Dios en el Espíritu. Como seguidores de Cristo deberíamos estar deseosos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz de toda manera posible y sin comprometer lo que no puede ser comprometido. Debemos buscar unidad en la comunidad de creyentes. Si queremos que existan estos atributos tan importantes en nuestra iglesia local, nosotros debemos ser con nuestra influencia y ejemplo los primeros en promoverla. Es el Espíritu Santo el que nos une en un solo cuerpo de creyentes. La entrada pública al reino espiritual de Cristo es por medio del bautismo. Somos bautizados y unidos a un cuerpo eclesiástico muy especial. Por lo tanto, el bautismo tiene una dimensión de comunión distintiva porque nos conecta con una comunidad con Dios y con los seres humanos buscando de veras a Dios.
Como seguidores de Cristo no podemos vivir por nuestra cuenta. Todos necesitamos el apoyo, el ánimo y la ayuda de los demás. Y ciertamente no podemos cumplir la misión divina solos. Por eso Dios creó la iglesia. Seguir a Cristo significa seguirlo en comunión con otros creyentes. Por ello, el bautismo y la iglesia son parte del componente visible de la intervención divina en esta tierra. Si tienes una fogata, los trozos de madera ardiendo, puedes ver que una de las razones por las que arden juntos hasta el fin es porque están encendidos y juntos se van consumiendo en un fuego continuo, brillante y agradable, pero separa un tizón a una distancia considerable del resto de la fogata y verás cómo poco a poco se irá enfriando y apagando el fuego que lo consumía y hacía que cumpliera su función y razón de ser. Así también es con el ser humano separado de la comunidad de su iglesia. En el bautismo bíblico, el creyente sumergido totalmente en agua simboliza el acto de ser enterrado con Jesucristo en una tumba líquida, en la muerte de una vida vieja y ser resucitados a una nueva vida de comunión con Jesús, nuestro Señor y Salvador, y es además la confesión pública de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El bautismo es una solemne renuncia al mundo caído. Por esta profesión, el yo, el egoísmo muere a la vida del pecado. Las aguas sepultan, cubren al candidato y en presencia del universo entero se sella la promesa mutua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre y la mujer son sepultados con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una vida nueva de lealtad a Dios. El bautismo es además un paso positivo que deben cumplir todos los que desean reconocerse bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo marca el verdadero arrepentimiento y la crucifixión de la vida antigua y señala al nuevo nacimiento o conversión. También abarca obligaciones de pacto mutuas. El creyente promete ser fiel a Dios y a sus mandamientos, y Dios garantiza que podemos depender de su ayuda cuando la necesitemos, que por cierto es siempre. Si no has tomado la decisión del bautismo del creyente, ¿qué te detiene de seguir a Cristo a través del bautismo? Si ya has sido bautizado por inmersión, de seguro esto impactó tu vida como mi vida en un pacto de caminar con Jesús para seguir creciendo espiritualmente hasta su segunda venida inminente. Leer constantemente la Biblia es tan indispensable porque nos señala a Cristo y nos ayuda a seguirlo fielmente, y porque como humanos somos olvidadizos de lo bueno y nuestra tendencia es a irnos poco a poco deslizando y alejarnos de Dios. El medio principal por el cual el Espíritu Santo nos une con Cristo es a través de la palabra de Dios. La Biblia es una fuente confiable para conocer a Jesús y la voluntad de Dios. Por eso es tan importante leer las Escrituras y memorizar su contenido. La Biblia es la fuente autoritativa para discernir la verdad espiritual y evitar el engaño y el error tan común ahora. Pablo felicitó en aquella época apostólica a los bereanos por su nobleza, porque estudiaron diligentemente y escudriñaron las Escrituras a fin de comprobar si lo que oían era verdad. No se conformaron con oírla, sino verificarla para sí mismos, tener convicción y evitar ser engañados y desviados. Todos, tú y yo, debemos hacer lo mismo. Toda reforma y reavivamiento espiritual, no importa si nos afecta individualmente o como iglesia en forma corporativa, debe basarse sobre las Escrituras. La Biblia es el fundamento sobre el cual nuestra fe se construye. Al mismo tiempo, el amor de Jesús y a su palabra es el vínculo que nos mantiene unidos. En Juan 17, 17 al 21, Jesús habla acerca de la unidad como una marca distintiva del discipulado cristiano. Según el verso 17, la base para esta unidad es especialmente su santa palabra, la Biblia. La palabra de Dios es verdad. La unidad de la iglesia es la obra del Espíritu
con y por medio de la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo nunca nos guiará a dudar, criticar, añadir o reducir la enseñanza de la Biblia. Más bien, el Espíritu nos hace apreciar la autoridad divina de las Escrituras. El Espíritu Santo nunca nos aleja de la palabra escrita, como tampoco lo haría de la palabra, el Verbo viviente, nuestro Señor Jesucristo. Más bien nos mantiene en sumisión constante, consciente y voluntaria a ambas. La Biblia es la única fuente confiable para cualquier unidad teológica global y fue preservada durante toda su historia por medio de su Santo Espíritu. Si fuéramos a minimizar o debilitar nuestra creencia implícita en la Biblia como la palabra verdadera de Dios para nosotros, la unidad de la Iglesia sería destruida. Por favor, aparta un tiempo cada día para dedicarlo a la lectura y pensar en la palabra de Dios. Y aún más importante, aprende a dejarte guiar y vivir sus enseñanzas. Te aseguro que serás muy bendecido y beneficiado y la historia de tu vida será muy diferente, garantizado. Leemos en Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo nos dice que la unidad en fe y doctrina se logra únicamente en fidelidad a la palabra de Dios de cada uno de los creyentes. El Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre, forma un vínculo espiritual con cada creyente, una comunidad. ¡Qué grandioso privilegio! El mismo nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo, la misma obediencia a la palabra de Dios, hecha posible por el Espíritu Santo, lleva a una unidad de fe y práctica que trasciende toda diferencia humana, cultural, de raza y a nivel mundial donde quiera se encuentre. Aunque somos llamados a someternos a la palabra de Dios y hacer todo lo que podamos para mantener la paz con todos, en última instancia no podemos por nosotros mismos lograr la unidad teológica o la unidad de propósito como cuerpo de la Iglesia, pues la unidad no es tanto algo que tengamos que lograr nosotros, sino más bien es un regalo, un don del Espíritu Santo que trabaja, que obra en cada creyente de manera individual y en la Iglesia de forma corporativa. El fundamento teológico de esta unidad es la palabra de Dios. Cualquier apelación al Espíritu Santo sin la palabra escrita puede llevar a doctrinas y prácticas muy dudosas. Al mismo tiempo, cualquier apelación a la palabra de Dios sin el Espíritu Santo seca la palabra y la vuelve estéril para nosotros. Dado que hay un solo Señor, hay una sola fe que lleva a un solo bautismo, solamente en fidelidad gozosa hacia la palabra de Dios podremos ver la unidad en nuestra iglesia, y si no hay unidad en fe y doctrina, no habrá unidad en misión. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. El Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones, todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir en una gran hermandad. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos la semejanza que nos dejó Jesucristo a base de su enseñanza y su ejemplo. Estaremos en armonía perfecta. Las nacionalidades se unirán en Cristo, poseyendo la misma mente y el mismo juicio, hablando de las mismas cosas y glorificando a Dios como una sola voz. ¡Qué privilegio tan sagrado para ti y para mí ser parte de esta misión mundial, trabajando en armonía con cada creyente en el Espíritu de Dios y su iglesia alrededor de todo el planeta! El Espíritu Santo fue responsable del esfuerzo misionero más poderoso que la historia había presenciado hasta ese momento durante la era apostólica. Dios puede hacer más por medio de un grupo pequeño que está unido en su devoción a Él que lo que puede hacer por medio de un grupo más grande pero dividido. Dios puede hacer cosas mucho mayores cuando todos dedicamos nuestras vidas y energías, nuestros talentos y recursos hacia Él, porque todo a fin de cuentas y a principio viene de Él. La Iglesia del Nuevo Testamento creció a partir de la unidad en la vida y la misión de los creyentes,
un pequeño y tímido grupo de creyentes fue transformado en una tropa de soldados poderosa que se convirtió en una herramienta efectiva en manos de Dios, que alcanzó a personas de diferentes culturas e idiomas. Se unieron a proclamar las maravillas de Dios, el bendito mensaje del Evangelio. El mismo Dios que estuvo activo en los tiempos del Nuevo Testamento estará activo hasta el fin del tiempo, cuando la obra deba ser finalizada antes de que Jesús regrese por segunda vez. En la época apostólica estuvo acompañado de otros factores en los cuales la iglesia temprana permaneció unida. Estaban unidos en el estudio de la Biblia y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Estaban unidos en comunión y en el partimiento del pan. Posiblemente una referencia a la unidad en la adoración también. Estaban unidos en oración y en alabanzas a Dios. Estaban unidos en servir a las personas necesitadas al compartir sus posesiones y tenían todas las cosas en común. El estudio de la Biblia en unidad y la confraternización darán como resultado el deseo de compartir las buenas nuevas con otras personas y ayudar a otros de maneras muy prácticas. El Espíritu Santo abrirá nuestros ojos a las necesidades de quienes nos rodean. Dirigidos por el Santo Espíritu, todas las actividades deben ayudar a revelar la unidad de tu iglesia. Todas. Aquí no hay cabida para apartarse a propósitos personales privados y alejados del propósito divino. Esta obra es la obra que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir en una expectativa fría de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas que nos rodean. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por no tener la verdad de la Biblia. Muchos creyentes luchan para llegar a ser un centro de influencia personal, pero solo hasta que dejen que Dios trabaje en ellos primero y después por su pueblo, verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo están buscando vivir en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará tal unidad inquebrantable antes de que sea terminada la obra y venga el Señor Jesús. Amigo, amiga, tal es el privilegio y responsabilidad de cada verdadero creyente, y es además el camino que Jesús dejó marcado para seguir sus huellas. Por nuestro propio bien, te animo a seguirlo, además que es la única ruta de seguir al cielo en paz con Dios. Todas las demás actividades que desarrollamos para nuestro diario vivir en esta tierra, el trabajo, la educación, son solo eso para esta vida terrenal. Pero un día todo esto quedará atrás, todo acabará. Y si no invertimos en las cosas de Dios, las celestiales, ¿a dónde iremos a parar? De verdad, te animo a seguir adelante con la compañía dulce y confiable de Dios a través de la guía segura de su Espíritu. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de iniciar ahora sí una relación buena y perfecta a través de Jesucristo, su Santo Espíritu y nuestro querido Padre Celestial, nuestro Dios triuno. Le pido a Él que te bendiga. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. La sangre de Cristo es la que me limpia del mal.
inocente.